Muchas gracias, doctor Pedro. Realmente aprecio mucho su presentación, pero aprecio sobre todo la invitación que me han dado para hablar hoy en esta conferencia tan importante. Y quiero empezar para decir que uno de los últimos libros que he escrito fue en español, que tengo una copia nomás. Yo quiero dejar esta copia para la biblioteca de la universidad. Y por eso, señor Pedro, por favor, doctor Pedro, si puede ayudarme que este sea en la biblioteca, si algunos de los alumnos se quiere solicitar información en cualquier tiempo sobre lo que estaba pasando en el Líbano y en la zona, aquí hay mucha información. Si me permite, Su Excelencia, el título del libro que nos está presentando el embajador se llama Líbano, en medio del juego y del doble discurso de las grandes potencias. Lo haremos llegar a la biblioteca, pero para que apunten ustedes el título que creo, y sobre todo como nos menciona el embajador, viene en español. Con mucho gusto yo lo haré llegar, señor embajador, a la biblioteca. Muchas gracias, porque realmente en este libro ustedes van a leer algo sobre, especialmente que tiene que ver con el derecho internacional público, algo de ver sobre el rol de las Naciones Unidas, especialmente en el Medio Oriente, el rol de las fuerzas internacionales de paz en el Medio Oriente, y también las bases de las resoluciones por la paz en la zona, y todo lo que tiene que ver con lo que pasó en mi país durante los últimos 40 años. Y mi charla hoy va sobre el Líbano y la diplomacia libanesa en las organizaciones internacionales. Y yo pienso que realmente es un tema muy interesante, y quiero informar que el Líbano es considerado como un país original de las Naciones Unidas. Cuando digo es un país original, ustedes saben, la palabra original significa o tiene que ver con los países que han sido invitados a la conferencia de San Francisco en el 1945, cuando firmaron el acuerdo de las Naciones Unidas. Habían 50 países, inclusive el Líbano. Y el Líbano entonces fue uno de los miembros originales de las Naciones Unidas, y firmó la Carta de San Francisco. Pero desde esta época, Líbano ha sido realmente un miembro activo en las Naciones Unidas. Y como un país pequeño, y como todos los países amantes de la paz, y que realmente son muy respetuosos del derecho público internacional, cierto que ha dado muchas fuerzas y mucho respeto a la Carta de las Naciones Unidas. El Líbano, como un país pequeño, piensa que lo que realmente es el seguro, o que lo que es el mejor para proteger países chiquitos como el Líbano, es este tipo de organizaciones internacionales y cierto respeto de los derechos internacionales. Entonces el Líbano por eso tenía una relación muy amplia, muy activa con todas las organizaciones de las Naciones Unidas. Estamos hablando de organizaciones que pertenecen a las Naciones Unidas y otras organizaciones que tienen algunos de acuerdos con las Naciones Unidas, en lo que han cambiado como organizaciones especializadas que tienen realmente el concurrencia de las Naciones Unidas, que ellos son los expertos y que ellos van a cubrir un sector en la vida internacional del ser humano. Y ustedes saben que inclusive es el UNESCO y también el ICAO y otras organizaciones
El Líbano, como la Organización sobre la Agricultura, que está basada en Roma, el Líbano fue realmente muchas veces director general de algunas de estas organizaciones muy importantes. ICAO, el doctor Asad Kotayte fue en Canadá muy activo para crear las bases para los derechos del avión civil, y también nuestro libanés en Roma fue muy instrumental para poner en marcha muchas reglas internacionales en el tema de la agricultura. Y hay otros, no es para nombrar a todos, pero lo que quería decir que sí, tuvimos realmente una relación muy fuerte con las Naciones Unidas. El más importante de todo que nuestro libanés, el doctor Charles Malek, ha sido el secretario de la comisión que ha escrito la Declaración de los Derechos Humanos y las básicas libertades del ser humano. Y él fue con la señora Roosevelt cuando han escrito esta declaración que ha cambiado realmente como normas principales de todas las civilizaciones en el mundo. El mismo doctor Charles Malek fue elegido durante el 50, el primer año de las Naciones Unidas como presidente de la Asamblea General. Y quiero informarle también que el primer sede del UNESCO fue en Beirut. Y realmente el primer secretario general mexicano que fue elegido para ser el secretario general del UNESCO fue elegido en Beirut. Y entonces lo que pasa que realmente Beirut ha sido siempre una relación muy fuerte con las Naciones Unidas. Uh, uh, realmente según todo lo que pasó con todo lo que pasó en el Líbano fue uno de los primeros países que ha dado una respuesta positiva a la llamada del secretario general de las Naciones Unidas después del 90 para que los países establecen una casa de las Naciones Unidas en lo que puede dar hogar a todas las instituciones de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales en el país. Para bajar los gastos de las organizaciones internacionales. Beirut fue el séptimo sede de las organizaciones internacionales en el mundo. Y realmente Beirut ha sido un sede de muchas de las las oficinas regionales de organizaciones internacionales, inclusive de ESCOA, que está la Organización por el Desarrollo Económico y Social para todo el Asia del Oeste. Y lo que pasa que el Líbano ha tenido una relación muy, muy fuerte con las Naciones Unidas en su incepción, Líbano quería ser un factor positivo, no quería nunca hacer realmente un peso para las Naciones Unidas. Pero la ubicación del Líbano en esta zona muy caliente, ustedes saben que en el 1948 las Naciones Unidas misma ha creado un estado nuevo en la zona, que está el Estado de Israel. En esta época había un tipo de una guerra civil en Palestina, en lo que entre los judíos y los árabes, en lo que las Naciones Unidas ha determinado a dividir este país, Palestina, en dos países, uno para los judíos, nombre Israel, y el otro para los árabes, nombre Palestina. Pero ustedes saben muy bien que sí, en el 1949, los Estados Unidos, las Naciones Unidas, ha realmente reconocido al nuevo país Israel. Pero ¿dónde está el otro país? Palestina todavía no existe. Lo que pasó en esta época, que los árabes no aceptaron realmente este nuevo decisión de las Naciones Unidas. Ha considerado ellos que las Naciones Unidas no tenían, la Asamblea General no tenía el derecho realmente a decidir afuera de la voluntad del pueblo del país mismo. Por eso
Por eso la delegación siria en las Naciones Unidas ha pedido durante esta época que la Asamblea General se refiere el tema al Corte Penal, al Corte de Justicia Internacional. Y lamento decir que la Asamblea General no aceptó, mientras fue algo muy necesario que pasar este tema de alta importancia en el tema de ley. Para ellos no aceptaron porque la idea no fue que es ley, qué significa ley. La idea fue algo totalmente político. Ellos han decidido a crear este país en cualquier precio, no importa si ley es en favor y no está en favor. Y así pasó. Pero entonces había una guerra en la región, y Líbano como un país vecino y debía realmente recibir a miles de refugiados palestinos en esta época. Pero el Líbano, recuerde, en esta época aceptó realmente las resoluciones de las Naciones Unidas, inclusive la resolución del 1949, del año 1949, que cree un acuerdo de armisticio con los países vecinos de Israel, entre Egipto, Israel, Siria, Israel, Jordania, Israel y Líbano. Realmente desde esta época el Líbano respeta este acuerdo del armisticio entre los dos países. Desde esta época quedó la situación en el Líbano y con Israel realmente muy calma, muy tranquilo, hasta el 70, como voy a decir, pero quedó así, y todas las dos partes han respetado al acuerdo del armisticio y han aceptado a trabajar en el marco de este acuerdo. A través de este acuerdo han creado una comisión para tres partidos, que son Israel, el Líbano y las Naciones Unidas, que tenían un sede en el Naqoura, que es a la frontera entre el Líbano y Israel, en lo que siempre se encuentran para resolver cualquier inquietud o cualquier malentendimiento o cualquier problema. Sin embargo, cuando empezó realmente algunas actividades militares de los palestinos contra Israel, el primer ataque de Israel fue en el 1956, cuando atacó al aeropuerto internacional de Beirut y destruyó 12 aviones libaneses en el aeropuerto. En esta época, el Consejo de la Seguridad ha tomado una resolución y para que Israel debe pagar indemnización al Líbano, debe pagar realmente una indemnización por los aviones que han sido destruidos, porque el Líbano no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Y cierto que Israel no pagó, hasta ahora no pagó. Sin embargo, el Líbano no ha hecho ningún acto negativo en esta manera. Pero después de la guerra del 1967 entre los árabes y Israel, y Líbano no fue nunca, después del 1949, nunca el Líbano ha sido un parte de guerras contra Israel, nunca. Cierto que la tierra libanesa ha sido usado como realmente un campo de batallas contra Israel, es verdad, o de Israel contra los palestinos. Pero Líbano mismo, como un país, nunca ha sido un parte de estas guerras. En el 1967 había una guerra árabe contra Israel, o Israel contra los países árabes. Terminó con la resolución 242, y que para nosotros se consideren los árabes como el base para la paz en la zona. Porque realmente que refleja el espíritu de la resolución de la división
de Palestina en dos países. Ustedes recuerdan o saben que Israel ocupó toda la tierra árabe, en algunas de la tierra árabe en el 1967, inclusive un parte de la tierra en el sur del Líbano, que fue en esta época abajo de la administración siria. Y a razón de algunas cosas de la seguridad, esta tierra un poco en la franja de Sheba y en las colinas de Kfarshuba, es un lugar lindo, naturalmente es lugar lindísimo, que fue ocupado por Israel. Ahora Israel se usa como pista para el esquí, mientras es un terreno libanés. Y es cierto, el Líbano insistió que él no estaba un parte en la guerra del 1967, pero aceptó la resolución 242, porque ustedes saben que en la Carta de las Naciones Unidas hay realmente un artículo que dice que los miembros de las Naciones Unidas deben aceptar las resoluciones del Consejo de la Seguridad y deben implementarlos, ¿no? Entonces el Líbano ha aceptado como un miembro respetuoso de las Naciones Unidas a esta resolución. Israel trató de usar el acuerdo del Líbano con esta resolución para decir que el acuerdo de armisticio no existe más. Entonces había realmente un tipo de lucha legal entre el Líbano e Israel en las Naciones Unidas sobre este tema. Pero las Naciones Unidas ha tomado la posición del Líbano, insistió que sí, este acuerdo sigue en fijo, y realmente que Israel no tiene derecho a anular este acuerdo unilateralmente. Entonces, sí, la relación entre el Líbano y Israel sigue en este marco del acuerdo del armisticio y con supervisión de las Naciones Unidas. Y en el 1978, antes, realmente, cuando firmaron los egipcios, cuando formaron el acuerdo del 1973, los egipcios y los sirios, después la guerra del 1973 contra Israel, Siria y Egipto han hecho una guerra que pudo terminar ocupar a Israel, realmente si no había una intervención de los Estados Unidos en la guerra. Pero lo que pasó en esta época, había algunos acuerdos entre dos países y Israel para que puedan hacer algunos acuerdos a terminar la guerra. Terminó la guerra con los países árabes y terminó realmente que los palestinos han sido solos en su lucha contra Israel. No hay más países árabes luchando o combatiendo contra Israel por los palestinos. Así empezaron los palestinos su mini guerra. En esta situación de mini guerra no había otra frontera para realmente pasar a Israel, hacer algunas de mini guerras, salvo en el Líbano. ¿Por qué en el Líbano? Porque es un país democrático en lo que el gobierno no pudo tomar decisiones fuertes contra los palestinos como en Egipto, Siria y Jordania. En el 1970, Jordania, cuando palestinos han tratado a luchar contra Israel, desde Jordania, el ejército de Jordania atacó al campo palestino. En pocas horas, todos los palestinos han sido afuera del país. Siria no lo permitieron, diciendo que ellos son un parte de su ejército, igual Egipto. Faltó el Líbano. El Líbano no pudo tomar una decisión a razón realmente de la situación democrática y también de esta forma social en el Líbano, porque el Líbano es un país multiconfesional, musulmanes, cristianos. Hemos visto desde esta época
un tipo de conflicto político entre el Líbano que terminó en una guerra interna. A razón de este tema, porque a muchos de los libaneses no querían dejar a los palestinos usar el Líbano en su miniguerra contra Israel. Pero había otras que querían ayudar a los palestinos en esta guerra. Terminaron que el Líbano ha cambiado un campo de batalla de la guerra entre Israel y los palestinos. En el 1978 Israel invadió al Líbano, ocupó una parte en la tierra libanesa. Así las Naciones Unidas estableció el UNIFIL, el FINUL, que realmente México ahora está participando con algunos soldados en esta misión de paz. Es una historia larga que pasó después, pero lo que quería decir que desde esta época el Líbano tiene esta fuerza internacional en el sur del Líbano que ha apoyado siempre para relajar o para crear una relación relajada en esta zona. Cierto que lo está pasando en la zona, no permite al Líbano realmente ser libre en su decisión. Nosotros no queremos, no aceptamos resolver temas por guerras. Y al contrario, nosotros somos pueblo que queremos ser un parte activo en el desarrollo de ley internacional. Yo estuve representando el Líbano en la Comisión de Desarrollo Gradual de Ley Internacional de las Naciones Unidas y realmente hemos sido miembros en la Comisión de Reeducación del más importante 5 cumbres que han tomado las Naciones Unidas durante la época del 90, que tenían que ver con el medio ambiente, con el desarrollo social, con los niños, con el estacionamiento del ser humano y con la mujer. A razón que la mujer es un tema muy importante para nosotros y conocemos muy bien qué significa a todo el mundo el tema del desarrollo de la mujer en cualquier país. Por esto la embajada ha publicado un libro igual sobre el rol de la mujer en el Líbano. Salió este año. Yo voy a agregar este libro también en la biblioteca de la universidad. Yo tengo algunos 13 copias acá nomás, no puedo. Si lo que quieren, cualquier de ustedes pueden tomar una copia. Para que ustedes conocen muy bien por qué el Líbano no pudo tomar realmente una decisión de su gobierno en esta situación, hemos escrito también un libro acá sobre esta forma social muy única de la sociedad libanesa. Porque el Líbano es un país que tiene 18 grupos confesionales, cristianos, musulmanes y judíos. En este no hay ninguna mayoría en el Líbano. Todos son minorías. El Líbano no tiene una religión especial para el país. Es un país que no adopta una religión como religión del país, porque estamos de todos. En Beirut uno puede ver que realmente el pared de la iglesia es el pared de la mezquita y un poco metros más es el templo judío. Un día espero que puedo hacer una charla sobre este realmente etiquete de relaciones entre religiosos en el Líbano, porque realmente es un tema muy interesante igual. Entonces yo tengo este libro, también yo voy a agregar a la biblioteca, tengo 13 libros acá de este libro en lo que está puede ser en su mano. Lo que quería decir que realmente este país, el Líbano, es un país único en su forma social, en su forma cultural, en su historia, en sus relaciones con los demás a nivel internacional. Este país que tiene una cultura muy parecida a su cultura, muy parecida. Y realmente entiendo que hay muchas equivocaciones, hay muchas percepciones equivocadas sobre mi país. Por ejemplo, algunos de ustedes, todos ustedes, piensan que el Líbano tiene un desierto, ¿no es así? Pero el Líbano no tiene un desierto, es el solo país que no tiene desierto en toda esta zona. El Líbano es un país montañoso.
En el Líbano puedes nadar en el mismo día. El Líbano realmente es un país verde, igual como su país. El Líbano tiene con mucha agua, abundante de agua potable. Y realmente este país que tiene 4 ciudades más antiguas ciudades del ser humano, nombrado por el UNESCO. El Líbano tiene 4 ciudades más antiguas habitadas hasta ahora en el mundo. Hablo de Biblos, que tiene más de casi 5.000 años. Hablo de Beirut, que tiene casi 4.700 años. De Sidón, de Tiro, 4 de estas ciudades en este país pequeño son las más antiguas habitadas en el mundo hasta ahora. Este es el libro que tiene una historia milenaria. No sé si ustedes saben realmente que el Líbano fue mencionado 75 veces en la Biblia. ¿Ustedes saben También el cedro del Líbano. Ustedes saben que el cedro del Líbano es uno de los más antiguos árboles en el mundo, que es único en el mundo, que se llama el árbol de Dios, que hay legendarias que pueden ver en Wikipedia y sobre todo como el ave fénix, realmente que tienen que ver con el cedro del Líbano. Tenemos cedro que tiene más de 3.000 años hasta ahora. Este es el árbol del Líbano. Y realmente ese es el Líbano. Pero sobre todo, este es el país que tiene la gran grupo de cristianos en el Medio Oriente. Por esto este país ha cambiado un puente de cultura entre el Occidente y el Oriente. Nosotros tenemos mucho en común con su cultura, con el respeto de la familia, con la generosidad, para ser abiertos y para respetar a los mayores, para realmente entender mejor el rol de la familia. Y lo que pasa que realmente a través de la situación, lo que está pasando, y ustedes acá tienen una idea que estamos en fuego, que tenemos problemas, hay violencia, que tenemos terrorismo. Realmente es lo que deja el Líbano lejos de ustedes y deja a México lejos de nosotros. El más importante de todos es que nosotros abrimos uno al otro. Por esto yo estoy muy feliz de esta invitación. Yo quiero que ustedes puedan leer más sobre estos países en la zona. Y yo pienso que realmente con este conocimiento, ustedes van sobre todo a conocer realmente qué pasó al ser humano desde miles de años. Porque el desarrollo del ser humano tiene mucho que ver en nuestra zona. Está la cuna de la civilización en nuestra zona. Y así deben entonces tener este tipo de relaciones, entender mejor lo que está pasando allá. Porque ahora mismo estamos pasando un tiempo muy difícil. Si ustedes recuerdan que había un libro muy importante, una filosofía, un concepto nuevo que salió en el 90, que escribió un profesor norteamericano, nombre Huntington, sobre el choque entre las civilizaciones. ¿Ha escuchado sobre este tema? Es muy importante porque está pasando hoy mismo en la zona. Ahora en la zona están tratando a crear una guerra religiosa entre musulmanes, judíos y cristianos. ¿Realmente hay alguna política para que nuestra zona pueda devolver años y años atrás? Y nosotros no queremos aceptar, y ustedes no deben aceptar. Nosotros estamos viviendo en el siglo XXI. Debemos trabajar juntos, mano por mano, por el desarrollo al ser humano en todo el mundo. Estamos en una aldea global. Lo que pasa en nuestra zona van a sentirse ustedes con el calor en cualquier tiempo en el futuro. Por esto yo llamo a ustedes para conocer más sobre nosotros, sobre nuestros países, y trabajar más para que realmente se
se acercan socialmente, culturalmente, por el tema de la academia a nuestros dos pueblos. Realmente yo quiero agradecer sumamente esta invitación y, para escribir sobre la relación, detalles sobre la relación del Líbano con las Naciones Unidas. Necesito mucho tiempo. Yo estuve en las Naciones Unidas 12 años. Antes, durante y después la caída de la Unión Soviética. Entiendo muy bien qué estaba pasando en las Naciones Unidas. Pero, señoras y señores, quiero terminar con este punto muy importante. Ustedes están en las relaciones internacionales, el derecho internacional. Quería informarle algo. Realmente, yo pienso que la Guerra Fría fue la tercera guerra mundial. Es mi opinión. Yo lo digo o lo describo a la Guerra Fría como la tercera guerra mundial. ¿Qué es la diferencia? Guerra Fría, nombre guerra. Guerra siempre tiene destrucción, muerte, etcétera, etcétera. Pero fría, ¿por qué fría? Porque en esta situación, las potencias grandes no son un parte directo de la guerra. No había una guerra directa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, por ejemplo, o contra Europa. Pero sí, había una guerra indirecta en todos los países, en América Latina, en África, en Asia, en algunos países más. Realmente había una guerra para más de 45 años, guerras y guerras. Mucha gente ha sido muerta a través de esta guerra. Terminó con la caída de la Unión Soviética. Pero en mi opinión, esta fue la tercera guerra mundial. ¿Ok? Como siempre, cuando termina una guerra mundial, cuando hay un ganante, y realmente siempre hay un cambio en el sistema político y económico internacional. ¿Cómo pasó después la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo pasó después la Segunda Guerra Mundial? Ustedes han visto que después de la Primera Guerra Mundial han establecido la Liga de las Naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial han establecido las Naciones Unidas. Pero ahora no han establecido una organización política más porque han aceptado las Naciones Unidas. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó que en el 1995 había una declaración de la Carta de las Naciones Unidas en el marco del 50 aniversario de las Naciones Unidas, en lo que en esta declaración la sociedad internacional introdujo realmente una definición nueva de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Esta definición es de lo que se llama el base del sistema político internacional nuevo. Es verdad, pero del tema del sistema económico internacional, sí hemos visto realmente la creación de una organización nueva, que fue la Organización Internacional del Comercio. Esta Organización Internacional del Comercio, que debía ser el tercer pilar del acuerdo de Bretton Woods del 1929, que no pudieron hacerlo a razón de este conflicto ideológico entre el Occidente y el Oriente. Quedó en limpio, quedó esperando hasta cuando cayó la Unión Soviética. Así pudieron establecer esta organización. Esta organización significa que ahora del día no hay más una división económica ideológica, no hay más. Todos estamos realmente con el sistema económico libre, pero lo que pasó que hay otros pilares importantes por el acuerdo de Bretton Woods. ¿Alguien de ustedes pueden decirme qué son los dos pilares más de Bretton Woods? Había tres pilares en el acuerdo de Bretton Woods del 1929, después del crash de la economía
y de Wall Street en esta época. Uno es la Organización Internacional del Comercio, el segundo es el Banco Mundial, el tercero es el Fondo Monetario, ¿no es así? Ok, ahora con la Organización del Comercio estamos buenos, pero ¿qué pasa con estos dos más pilares? Ahora sí, existe un conflicto internacional muy importante, porque realmente todos los países que ahora son en el mismo barco no aceptan más este sistema financiero mundial. Quieren cambiar. Por eso hemos visto que el grupo de los países BRICS realmente están pidiendo, ¿saben qué es BRICS? Ok, están cambiando y quieren cambiar realmente este sistema. Y quieren cambiar el Banco Mundial, quieren cambiar el Fondo Monetario. ¿Saben qué significa si cambia el Fondo Monetario y el Banco Mundial? Que el dólar no será más el moneda del comercio internacional, de la transferencia monetaria más. Significa que el rol de los Estados Unidos para sobrevivir o para dominar en el mundo va a caer. Este es el problema que existe hoy mismo. Entonces, en este tema del sistema económico internacional, todavía el nuevo mundo, no ha decidido qué va a hacer en el futuro próximo. ¿Y lo que quería decir? Que realmente deben entender bien. Hay un libro importante, yo lo llamo a ustedes para leer. Este libro que salió en los Estados Unidos igual, que habla sobre Capital Zones. Este libro muy interesante para que ustedes sepan que es posible que un día vamos a ver Capital Zones, zonas de capitales. Ahora tenemos un zona que es el zona del euro, ¿no es así? Pero esta zona está muy consolidada, muy integrada con el dólar. Pero si sale otros, como están haciendo en Asia ahora, entonces vamos a ver realmente una situación económica muy rara. Y entonces, la relación entre México y nuestros países es muy fundamental, porque nuestros países van a seguir un parte de la zona del dólar, como ustedes. Y por eso yo espero que realmente van a considerar este tema muy seriamente. Ustedes saben que realmente yo estuve en las Naciones Unidas cuando los Estados Unidos estaba tratando a convencerlos a nosotros sobre el concepto del nuevo liberalismo. ¿Qué es el nuevo liberalismo? El nuevo liberalismo es el liberalismo, pero con algo más avanzado, es decir, abrir las fronteras de todo el mundo hacia de todas las empresas internacionales. Cualquier empresa del mundo puede venir y tener un lugar en México igual como cualquier empresa nacional. También México puede ir a cualquier país y tener también un lugar como una empresa nacional. Pero díganme, cualquier empresa de México o Líbano y cualquier otro país va realmente a competir con empresas de Norteamérica y de Europa. Entonces, ellos van a comer todos los mercados. Un país aceptó este concepto nomás. Los demás no aceptaron. Un país aceptó. Este país fue Argentina, el gran país Argentina. ¿Qué pasó con Argentina? ¿Ustedes recuerdan qué pasó? En el 2001, Argentina ha tenido realmente un crisis financiero terrible. Yo estuve allá, he visto qué pasó en este país. Hasta ahora están realmente pagando para este concepto. Lo que quería decir, este concepto murió, cayó, terminó. Entonces, desde el 2001 hasta el 2008, seguimos nosotros en una época gris en la economía. ¿Qué pasó en el 2008?
crisis financiera internacional. Así los Estados Unidos, el grupo 7, ha aceptado que es el momento para ampliar este grupo y invitar a otros países como México a un grupo, se llama el grupo 20. Ahora tenemos el grupo 20, que México es un parte de este grupo. Pero si lo vean, hace 2 años, menos de 2 años, han creado un nuevo mini grupo en el grupo 20 que es MICTA. ¿Conoce qué es MICTA? MICTA es el otro grupo, no quería decir contra, pero es el otro grupo para hacer equilibrio con BRICS. Este MICTA es México, M, Indonesia, I, Corea, C, T, Turquía, A, Australia. Ellos son los 5 países de MICTA, que ahora tenemos MICTA, el grupo 7, tenemos el grupo de BRICS. Falta Argentina y falta Saudi Arabia, que todavía no son parte de este grupo. Estos son los grupos que están ahora discutiendo el nuevo sistema económico internacional. Termino acá para decirles muchas gracias han aceptado la invitación y aprecio mucho realmente esta oportunidad. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Por favor, cualquier pregunta, no tengo ningún límite para responder. Muchas gracias. Muchas gracias.